¿Cuál es la esencia del argentino? ¿Cómo es visto el gaucho en la historia latinoamericana? Bien, bien, antes de comenzar, nosotros, bueno, como aparecen en pantalla, nosotros hemos decidido usar el tapaboca como método preventivo, ¿no? Como es de público conocimiento, que ante esta pandemia que está surgiendo a nivel mundial, hemos decidido preservar lo que es la salud pública, ¿no? Y tener en cuenta que aunque tengamos conocido y seamos conocidos y tengamos familia, que tomemos las medidas preventivas para no transmitir este contagio del coronavirus. Muy bien sabemos que está avanzando muy rápidamente a nivel mundial, como dijo mi compañero, y bueno, para que tome en consideración nuestro compañero y llevar una influencia a los demás. Bien, dicho todo esto, vamos a empezar. Bueno, el día de hoy nosotros vamos a trabajar a partir de un libro de Rosalba Campra. Los arquetipos de la marginalidad gaucha, tópico 4. Bien, empezamos. Para dar una introducción, vamos a hablar del significado de la palabra gaucho, que viene de la lengua quechua. Si bien es un significado muy ambiguo, que tiene diferentes tipos de conceptos, entendimientos, pero uno más sobre todo se podría decir que el gaucho en la época de 18, 19 era visto como un vagabundo que vivía tan solo del campo, del ganado. No cumplía una función en sí dentro de la sociedad por el gobierno. Bien. La imagen del indio en la actualidad pareciera que aún es un problema que persiste en un problema no resuelto. Mientras que el gaucho en la actualidad simplemente ha quedado disminuido, no solamente en páginas de libros. Bueno, hablando en cuanto al proceso, ¿no?, de mitización, bueno, va a ser quien se encargue de eximirlo, ¿no?, de sacarlo de alguna manera de la historia, ¿no? Tal es así que la eliminación física transforma al mismo, ¿no?, en una figura solamente perteneciente al pasado, ¿no? O tal vez se lo ha usado como una esencia temporal, ¿no?, que puede dar cuerpo a la necesidad de definir un arquetipo, ¿no? Arquetipo haciendo referencia claramente a un modelo, ¿no? Un modelo argentino. Bien, el gaucho, ¿no? El gaucho de la literatura gauchesca, ¿no?, va a ser quien se transforme en un paradigma, ¿no? O sea, en un modelo de la argentinidad. El género de la literatura se va a afirmar tiempo después, ¿no?, pasado lo que sería la lucha por las independencias. El gaucho, un ser protagonista que participa en la batalla contra los españoles y en las batallas que posteriormente van a venir. Las divergencias, ¿no?, y las diferencias entre federales y unitarios van a ensangrentar el país. Bueno, una vez resuelto el problema de la independencia, el país va a empezar a reconstruir de a poco lo que sería la sociedad, las actividades económicas, culturales, políticas. Pero acá también se presenta que el país va a dictar un programa, se podría decir, donde va a quedar excluido el gaucho, donde lo van a dejar de lado y tan solo el gaucho va a ser considerado como un arma contra el indio. Acá también vemos muy claramente la doble valencia, que en ese entonces en la historia el gaucho tenía su importancia, tenía su significado, y en la actualidad no se presenta muy bien el gaucho, no es muy recordado muy bien, si podría decirse así. Bien, la literatura gauchesca es una obra de autores cultos, personas con cultura, que conocen por haber compartido, ¿no?, algún tipo de algún modo la vida del gaucho. La caracterización se va a definir entre los diálogos de Bartolomé Mitre e Hidalgo, ¿no? Nos referimos a caracterización del género. Estos están escritos entre los años 1820 y 1822, en donde el autor, ¿no?, expresa en un tono amargante, cómico, en donde pone de manifiesto, ¿no?, la condición de marginalidad para con el gaucho.
En este libro también va a expresar sus esperanzas frustradas por aquellas promesas hechas por la patria. Si bien los reclamos de Hidalgo se encuentra más reflejado en el Martín Fierro, que fue escrito por el autor José Hernández en aquel tiempo de 1872 y que después hubo una segunda edición que fue en 1879, La Vuelta de Martín Fierro. Si bien sabemos, esta historia, esta literatura del gaucho para nosotros tiene que ser una identidad, algo significante, algo obligatorio que nosotros tenemos que saber como argentinos. Es una referencia que forma parte de nuestra memoria. En este poema se hacen oír los reclamos de la marginalidad social del gaucho. La narración del protagonista se va a realizar en primera persona, exclusivamente usando el lenguaje propio del gaucho. Bien, para ahondar un poco acá en el libro, el Martín Fierro va a ser una persona que va a sufrir persecución y de alguna manera es obligado por la justicia, ¿no?, a luchar en la frontera contra los indios, ¿no?, sin siquiera recibir una mísera paga, ¿no? A no le va a quedar mucho remedio que desertar. Bueno, este personaje del gaucho escapa de lo que sería el fortín y se dirige a lo que sería su casa. En su casa no se encuentra ni con su familia y encuentra todo destrozado. Por lo tanto, aquí el personaje se convierte en malo, se podría decir, y se huye de la justicia que era en ese entonces, era buscado, y se va a vivir con los indios, va a convivir con los indios. Se puede decir que también quedó relegado de la sociedad, como podría decir, excluido de lo que era el gaucho libre, generoso, poeta. Solamente quedó como referente de la poesía. Bien, con el Carlos Santos Vegas de Rafael Obligado se va a completar, ¿no?, lo que es la parábola del destierro, ¿no?, transformándose en terreno mismo de la derrota, ¿no? Recordemos que Santos Vega es un payador, ¿no?, cuya característica, bueno, justamente se va a dedicar a lo que es a la realización del poema, ¿no? Bien, la esencia del gaucho acá quedará reducida simplemente al canto, ¿no? Acá podemos apreciar la aparición de un personaje simbólico, ¿no?, como lo es el forastero Juan Sin Ropa, ¿no? Bien, acá donde expresa, ¿no?, el triunfo del extranjero, ¿no?, en el cual el inmigrante pasará a ocupar el lugar del gaucho. Aquí en la parte de Santos Vega nos refleja una problemática donde se veía la economía por parte del europeo. El europeo quería ingresar a lo que sería la Argentina y no ser reconocido como un inmigrante, sino como un residente de la Argentina. Y por esta parte es que se le excluye al gaucho. Este personaje pasa a ser un mito en la historia. En este sentido, la poesía gauchesca se va a diluir. La literatura ya no le va a importar la lengua ni el punto de vista del gaucho, sino que va a persistir como un mito. Este proceso finalmente va a llegar a su punto cúlmine donde Don Segundo Sombras, por el año 1926 de Ricardo Giraldes, acá se va a presentar al gaucho como un ejemplo, ¿no?, como un modelo, ya que no se va a presentar como un gaucho que corre las pampas a su capricho, ¿no?, a su merced, sino que ha pasado a convertirse, ¿no?, en un peón de estancia, ¿no? La novela acaba de escribir connotaciones claramente de libertad y de soledad. Don Segundo Sombra, a lo que respecta con la acción del gaucho, va a presentar una imagen de atributo, podría decir, de las acciones que hacía el gaucho, como cuidar ganado, payar, andar en caballo, bueno, como hablamos anteriormente. Continuando con lo que dice mi compañero,
Acá en este libro nos va a hablar específicamente del alma del gaucho, ¿no? La esencia gaucha, que no va a depender, ¿no?, de las condiciones de vida, ¿no? En uno de sus dichos textuales, ¿no? Voy a leer a continuación. Si sos gaucho, en de veras no has de mudar, porque ande quiera que vayas, irá con tu alma por delante con madrina de tropillo. Bueno, en esta parte nos damos cuenta que ya no se va a producir un problema en lo que sería el gaucho con el propietario, sino que esto se va a solucionar mediante una resolución, y lo que se vería en esta obra, en este libro, es la realidad que vive el gaucho en esa época. El mismo terminará viéndose filtrada, ¿no?, por la literatura, en lo que sugiere, ¿no?, en cuanto a la ironía de la historieta de Fontana Rosa, ¿no?, las aventuras de Inodoro Pereira, el famoso renegado Fontana Rosa, ¿no?, de vida, da vida, digamos, a este antihéroe, ¿no? Martín Fierro acá lo que va a hacer es cargar, ¿no?, sobre sus espaldas el peso del ser nacional, ¿no? Las construcciones con respecto a la identidad argentina y latinoamericana se van a desbaratarnos. Eso se va a producir gracias al humor, ¿no?, al humor surreal que va a ir, Inodoro Pereira, ¿no?, va a ir batallando con el diablo. Las aventuras de este personaje son registradas justamente en una parodia, ¿no? Este gaucho no nace en la pampa, sino en la literatura gauchesca, ¿no? Acá lo que se va a hacer uso es de un lenguaje delirante, ¿no?, en cuanto a la narración y los diálogos. Acá se va a denunciar, ¿no?, las construcciones abusivas, ¿no?, contra el gaucho, ¿no?, sobre una idea de la argentinidad que ya está previamente definida, ¿no? Va a revelar la naturaleza puramente literaria, ¿no?, del ser nacional representado por el gaucho, Inodoro, el famoso renegado. Podría decirse la desacralización del mito, o tal vez la creación de un nuevo mito. Bien, compañeros, con esto culminamos. Espero que no se haya hecho muy extenso el video. Y nada, agradecer por reproducir nuestro video y verlo, y espero que tengan una buena interpretación. No tuvimos una buena elaboración, pero siempre están ahí la buena voluntad para que quede bien. Y nada, bueno, acá llegamos al final. Agradecerle a todos los compañeros y a la profesora.